Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miguel Dávalos en representación de Vincat Consultants, empresa organizadora del presente evento. Sean todos bienvenidos a este webinar conversatorio denominado Sistemas Fotovoltaicos. El presente curso el presente evento estará desarrollado por la ingeniera Tabata Pomódico, quien es ingeniera en electrónica de profesión, especialista en gestión de proyectos en enfoque de género, especialista en energías renovables, especialista en adquisiciones y contrataciones. Es una profesional de amplia experiencia en enseñanza, investigación, extensión y consultoría, y además posee estudios no avalados a nivel internacional. Ingeniera, muy buenas noches. Es un placer para todos nosotros poder contar con usted en esta oportunidad y agradecerle por el tiempo que nos ha brindado de poder llevar a cabo este evento de manera exitosa, y también un agradecimiento a cada uno de los participantes presentes en aula por el tiempo que nos está brindando de poder estar en este evento. Bueno, estamos seguros de que este evento va a ser algo que los participantes van a poder beneficiarse, y vamos a hacer como una pequeña introducción, ¿no?, de lo que va a ser el curso que tenemos planificado para este próximo lunes. Bueno, sin más que añadir, estimados participantes, le cedo la palabra a la ingeniera Tabata para que podamos dar inicio a este evento. Muchas gracias y buenas noches, ingeniera. Muchas gracias. Feliz noche a todos. ¿Me escuchan? Gracias, ingeniera, la escuchamos fuerte y claro. Gracias, Mil. Y muchas gracias por la introducción. Un poquito también aclarando, más que todo, este va a ser un breve webinar que estaría orientado a darnos un pequeño abreboca de elementos que se van a tocar mucho más a fondo en el curso, en un curso más amplio, pero también nos permiten dar un vistazo, un primer pantallazo de cuál es la situación actual en temas de lo que sería energías renovables y principalmente, con mayor énfasis, en el tema de lo que es la fotovoltaica aquí en Bolivia. En ese sentido, pues, mil gracias a todos y a todas por participar esta noche y sin más, daré inicio. No sé si puedo compartir pantalla. No puedo. Muy bien, enseguida le habilito la pantalla. Adelante, ya está habilitado. Ok. Consulta, ¿se ve? Sí, ingeniera, se puede visualizar correctamente. Muy bien. ¿Todos pueden ver? Ok, bueno, un poco lo que habíamos mencionado, conocer un poco las potencialidades que se tienen aquí en Bolivia en el tema de lo que es la generación. En este caso vamos a hablar de generación distribuida con sistemas solares fotovoltaicos de baja potencia. Aquí hay dos elementos que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de potencialidades, nos vamos a referir tanto a las potencialidades técnicas como las potencialidades atmosféricas. Hay todo un escenario que está cambiando, que se está moviendo de manera favorable para lo que es nuevas iniciativas en el tema de la incorporación de sistemas solares fotovoltaicos como parte de las fuentes que se estarían incorporando a lo que es la red eléctrica. En ese caso, un poco entrando ya en el contenido, como habíamos mencionado, vamos a tocar el tema un poco del mercado mundial y local en temas de energías renovables. Aquí vamos a ver en general las energías renovables, no solamente lo que es fotovoltaica. También aquí es importante resaltar de que cuando hablamos o cuando se habla normalmente de energía solar, sí es importante hacer la separación o la identificación si se refiere a energía solar fotovoltaica o energía solar térmica. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando se habla de energía solar térmica tiene que ver única y exclusivamente con calentadores solares, que si bien es lo más conocido, por lo menos en este lado, en Latinoamérica, principalmente diría en Sudamérica, lo que es la energía solar térmica para generación eléctrica ha ido escalando y se ha ido consolidando. Entonces debemos tener en cuenta que esa distinción, cuando es energía solar fotovoltaica y cuando es energía solar térmica.
Otro elemento que también a nivel de los mercados mundiales vamos a ver es cuando se hablan de fuentes de energía renovables. Sí es sumamente importante hacer la distinción entre fuentes de energías alternativas y fuentes de energía renovables. Esto se debe principalmente al hecho de que cuando se toca o cuando se habla de energías alternativas, nos referimos a todas aquellas energías o fuentes energéticas fuera de la convencional reinante en el escenario o el marco en el que estamos y en el que nos estamos refiriendo. ¿Y por qué? Esto se debe principalmente a que en un inicio se generó un marco regulatorio a nivel mundial que permitía o que se aperturaba a lo que es la generación con energía nuclear. Entonces lo metieron en este mismo paquete. Por ahí van a encontrar mucho de lo que es energías alternativas y energías renovables, pero en la sustancia realmente no es lo mismo. Luego vamos a ver un poco la legislación boliviana en el tema de energías renovables, que en estos últimos, yo diría, máximo 5 años, ha ido dando pasos bastante significativos, en el que se está adecuando o está aperturándose a poder incorporar no solamente nuevas fuentes de generación, sino también nuevos actores. Y cuando hablamos de nuevos actores, es importante, y ahí sí hay que hacer un énfasis bien interesante de cuál va a ser mi faceta, cómo yo puedo incorporarme en este nuevo escenario de energías renovables en Bolivia. ¿Qué cosas puedo hacer, pero qué cosas no voy a poder hacer? Aquí sí es importante poder ver ese escenario y la intención es poder mostrarles cuáles son esas posibilidades que se abren con un marco legislativo regulatorio en Bolivia en el tema de energías renovables, que si bien puede no ser de vanguardia a nivel mundial, sí es bastante significativo los cambios y adecuaciones que se están dando en el local. El tema 3 vamos a ver un poco las potencialidades. Nuevamente, cuando hablamos de potencialidades, ¿a qué nos vamos a referir? Tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario que son las potencialidades energéticas en temas de radiación solar incidente sobre Bolivia. Sí es importante poder ver qué tal o qué tan significativas son estas potencialidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en gran parte, diría casi absolutamente todo el globo terráqueo, aunque el casi no incluye los polos, va a haber siempre radiación solar. El detalle es en qué cantidad, en qué intensidad, con qué incidencia, con qué calidad de aire. Todos estos factores van a ser determinantes en esa potencialidad de fuente de energía solar para ser transformada en solar fotovoltaica. Un punto importante que siempre debemos tener presentes es que son dos cosas diferentes estas potencialidades, es decir, cuánto de la radiación solar incidente hay sobre un determinado territorio o superficie. Si bien es directamente proporcional a cuánto puedo aprovecharlo, no quiere decir que la totalidad pueda aprovecharlo. Eso debemos tener siempre, siempre muy presente. ¿Ok? Y finalmente, el tema 4, que va a aglutinar dos elementos importantes. Como habíamos mencionado, ¿cuáles son los actores claves? ¿Por qué es valioso conocer los actores clave? Porque me va a permitir a mí valorar cómo puedo participar, cuál es la figura que puedo tomar, qué figuras no puedo tomarlas, qué figuras no están habilitadas para determinadas acciones o roles en el tema de la generación de energía solar fotovoltaica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué elementos no puedo hacer que estarían contrarios o contravenientes a la ley? ¿Y cuáles serían aquellos en los cuales pudiese incurrir en alguna acción susceptible a sanciones? Entender todos estas características de los actores claves que van a estar inmersos en este escenario es fundamental para poder determinar o para poder darnos respuesta a esta gran pregunta que creo que de una u otra manera a todos nos trajo en este escenario esta noche. ¿Cómo puedo participar?
Esa es la gran pregunta aquí en Bolivia. ¿Cómo puedo participar de este nuevo mercado en energía solar fotovoltaica que se está aperturando? ¿Es rentable? Es otra pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Es rentable para quién? Sacando a uno de los actores que sería el Estado. ¿Es rentable bajo qué condiciones? ¿Qué características debo tener yo para poder participar? ¿Qué requisitos debo cubrir? Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos, la intención es poder darles si bien por lo menos abrirle las ventanas para que puedan ver qué hay del otro lado, hasta dónde puedo participar, si las condiciones me son favorables a mí para esta participación. Ok, un poco ya entrando en lo que era el mercado mundial y local. Como habíamos dicho, aquí la intención es que podamos ver qué sucede, no solamente en Bolivia, qué sucede fuera de estas líneas limítrofes que nos definen como país. Cuando hablamos de qué está sucediendo, sí es importante entender qué tan rentable es las energías renovables, desde cuándo están aquí. Y una de las preguntas que si bien aquí en Bolivia es sumamente novedoso, ¿cuánto realmente hay instalado en el mundo? Un poco para darles un escenario, solamente en el año 2023 se generó o se logró instalar una capacidad de 3.870 gigavatios a nivel mundial. De esa cantidad, perdón, de potencia instalada, representó el 86% de toda la capacidad que se añadió ese año, en el año 2023, el año pasado, a lo que es toda la red mundial. Aquí, en estos datos, debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, normalmente estos datos tienen un ligero sesgo. No incluye aquellas generaciones de muy baja potencia, que son para consumo individual, que son fuera de la red eléctrica. Aquí tener dos elementos. Cuando hablamos de sistemas, normalmente vamos a tener, hay muchas clasificaciones, pero los dos grandes grupos van a ser aquellos conectados a una red eléctrica principal, que por ejemplo aquí en Bolivia se le llama el Sistema Interconectado Nacional, en otros lo llaman la troncal principal o la red eléctrica nacional. En este caso, van a ser sistemas que están conectados a esta red y sistemas aislados o autónomos que están fuera de la red. También la otra clasificación, perdón, es según su potencia. Ahí van a encontrarse diversas clasificaciones según el tipo de energía en la que estemos hablando y también según la legislación. Entonces, estos datos, que si bien muestran una capacidad impresionante de potencia instalada, corresponden principalmente a aquellas grandes instalaciones, o conectadas a la red o con capacidad para alimentar a nivel de carga poblados enteros. Otro elemento que debemos tener presentes es que cuando se habla de potencia, de capacidad instalada, nos referimos justamente a eso, a cuál es la capacidad total a nivel de vatios que se ha colocado en determinada locación. Eso quiere decir que es todo ella va a generar, todo esto va a transformarse en energía eléctrica. Esa es una pregunta bien interesante que normalmente corresponde darle desde la figura de lo que es el instalador o la empresa instaladora hacia el usuario final. No toda la energía, perdón, no toda la potencia instalada en fuentes renovables y según el tipo de fuente que estemos instalando, tiende a transformarse toda la totalidad en energía eléctrica. Esto va a fluctuar. ¿Por qué fluctúa? Bueno, en este sentido, ¿cuál es de las que más fluctuación tiene? Quiere decir que más variación en la cantidad de energía que puede instalar, perdón, entregar en relación a su potencia nominal instalada. ¿Quién tiene más variaciones? En este caso, por ejemplo, lo que es la energía eólica es aquella que llega a tener la mayor cantidad de variaciones.
¿Y qué pasa con la solar fotovoltaica, que es la que nos trae a este escenario esta noche? Sí tiene fluctuaciones, pero son bastante, eh, ¿cómo se pueden predecir? Son bastante predictibles, ya que responden a las horas de sol pico ya establecidas o ya definidas, que se pueden identificar, conocer y dimensionar en base a ello. Y esto a su vez trae una variación en la radiación de sol incidente en una determinada superficie, que también se le conoce como HSP. Me fui un poco del tema. Y se prevé un crecimiento sostenible. Si bien actualmente estos son datos mucho más actuales, del 2024, podemos ver que el volumen va a ir creciendo. Un elemento, aquí hay dos, en estas gráficas, perdón, hay dos datos bien interesantes. Uno, un crecimiento sostenido de 7%, más allá del volumen de mercado que estaría ocupando lo que son las fuentes renovables. Lo interesante es ver la variación de los principales actores. Aquí uno de los actores principales ha salido del mercado o ha bajado en posición. En la década del 2010, uno de los principales actores, dos grandes actores, uno que todos conocemos, que era Iberdrola, que es quien regía el mercado a nivel de energía eólica. Y a nivel de lo que era Asia-Pacífico, era Garra Hassan, que junto con las empresas españolas fue en el que logró una estabilidad de lo que es la generación en lo que es el tema de solar térmica. Por eso se permitió, por eso se pudo generar más cantidad de energía solar térmica, de colocar mayor cantidad de plantas, porque ahora era rentable. Las pérdidas térmicas que tenían antes del 2010, esta empresa, Garra Hassan, junto con, en cooperación con empresas españolas, pudieron estabilizar. Entonces, como pueden ver, también estos momentos críticos generaron cambios interesantes y avances tecnológicos sólidos. Otro elemento que también pueden ver es que varían los principales actores a nivel de las empresas líderes en generación con fuentes renovables. He notado que tengo ciertas variaciones de mi señal. Por favor, si en algún momento deja de escucharse o se escucha muy mal, bueno, si hablo feo, eso ya no se puede hacer nada. Pero si se llega a escuchar mal la señal entrecortada, por favor me avisa. Ya yéndonos a un escenario un poco más local, a nivel de América Latina, podemos ver que ha habido un crecimiento, un incremento en lo que es la capacidad instalada en el tema exclusivo de energía solar. ¿Qué pasó en el 2010? ¿Qué motivó ese crecimiento? Esta es una pregunta bastante interesante. En el 2010 fue un momento en el que se dio dos cosas. Uno, se generó el incremento más alto del precio del barril de petróleo, del barril de crudo, lo que hizo para que aquellos países no productores o dependientes de lo que es el petróleo para generación eléctrica, pues simplemente se vieran en una situación muy complicada. Su red era prácticamente insostenible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí el aspecto fue puramente económico. Debemos generar nuevas fuentes apartadas de lo que es el petróleo que nos permitan mantener operativa nuestra red eléctrica. Ese fue un elemento que dio un impulso. El otro elemento, la otra situación, fue que ese incremento del barril de petróleo afectó a todos. Y si bien muchos países de Europa, llamados del primer mundo, tienen sistemas bastante estables, economías bastante estables, no necesariamente son productores de petróleo. Entonces a ellos también les afectó. ¿Qué pasó? Es la afectación que le dieron a países mucho más consolidados de Europa, pues ellos generaron innovación. Esta innovación en el tema
principalmente de energía solar, generó que los costos bajaran. Paneles solares mucho más eficientes, solares más económicos y mucho más accesibles. También se diversificaron las tecnologías. Un elemento interesante, por lo menos en esta época, en la década del 2010 al 2012, fue que se logró una mayor eficiencia y se pudo estabilizar el deterioro que tenían lo que es la tecnología de capa fina para generación solar fotovoltaica. ¿Qué pasaba antes de eso? Dicho de una manera muy sencilla. Ya existía. Realmente desde la década, diría que desde el año 1953 ya existe esta tecnología solar fotovoltaica de generación de capa fina, pero era sumamente inestable. Quiere decir que ante la presencia de la temperatura y la radiación solar rápidamente se deterioraba y su periodo de vida era sumamente corto, por lo que no es rentable. Entonces, en esta época lograron estabilizar esta tecnología. ¿Qué trajo consigo? Trajo consigo lo que ya conocemos hoy, lo que son los vidrios solares fotovoltaicos, trajo consigo la tecnología eh, de los techos, no son los techos, son las tejas solares, trajo consigo paneles solares que prácticamente, dicho de manera muy sencilla, se pintan en el techo. Entonces se diversificó el mercado a nivel tecnológico, a nivel de eficiencia y a nivel de costos. Entonces eso permitió un impulso. Por otro lado, también, un elemento que no se ve en la gráfica, teníamos el auge de lo que es los recursos en el tema de lo que eran anteriormente los objetivos de desarrollo y hoy en día son los objetivos de desarrollo sostenible que vencen en el 2030. Uno de los elementos importantes que hay en los ODS es esta reducción de nuestra huella ambiental, de nuestra huella de carbón. ¿Qué quiere decir eso en términos monetarios? En términos monetarios quiere decir que internacionalmente hay muchos recursos de diferentes organizaciones, estatales, no estatales, financiadoras y organizaciones no gubernamentales, orientadas a poder impulsar ese desarrollo. Entonces, como pueden ver, confluyeron muchas situaciones que permitieron un auge en lo que es la generación en fuentes renovables, en particular la energía solar fotovoltaica. Un dato que pueden ver, por ejemplo, solo para fotovoltaica se destinaron hasta el año 2023, o en el año 2023, perdón, 545.000 millones de dólares americanos. Un poco para que vayan viendo el mercado internacional. Compañero Almen, se le prendió la cámara. A nivel de la capacidad instalada, hasta el año 2022, como pueden ver, Brasil es líder en capacidad instalada de energía solar fotovoltaica en Latinoamérica, pero por muchos años también fue líder en lo que era la generación de biocombustibles. En el año 2019 pasa a tercer lugar por una gran crisis mediática que se dio, subiendo a primer lugar Estados Unidos, seguido de nuestro buen amigo, eh, creo que en Europa fue, no recuerdo qué país. Europa no es un país. ¿Dónde estamos nosotros? En lo que es energía solar fotovoltaica, perdón, energía solar fotovoltaica. Aquí en Bolivia, para el año 2022, mencionan que nos encontramos con una potencia nominal instalada de unos 170 megavatios. ¿Qué dicen las fuentes oficiales? Las fuentes oficiales mencionaron que para el año 2019 teníamos unos 160 megavatios de potencia instalada. Esta fuente que tenemos acá son una instancia internacional de energía renovable, perdón, que hace estadísticas a nivel mundial. ¿Qué está considerando? Nos fuimos a revisar un poco sus fuentes y están considerando aquellas fuentes de consumo privado. Algunas organizaciones que pueden tener una potencia instalada para consumo propio. Ya
un poco resumiendo el análisis de mercado, ¿qué serían estos elementos, estos factores que nos estarían definiendo la tendencia del mercado? Esta tendencia del mercado es a nivel mundial, pero está teniendo su afectación y su incidencia a nivel Bolivia. Uno de los elementos importantes, y sí se ha visto, tanto para grandes avances como también, lamentablemente, para grandes retrocesos, es la generación de políticas públicas que a su vez se vean reflejadas en instrumentos gubernamentales. ¿Orientados a qué? Orientados a favorecer el impulso, la implementación de fuentes renovables. Un ejemplo nuevamente internacional, en el periodo donde hubo el incremento del barril de petróleo, ya en el año, creo que fue entre el 2009 y 2010, España lanzó una legislación similar a la de Bolivia, pero mucho más favorable. Claro, sus condiciones eran mucho más críticas, donde impulsaba a los usuarios a generar energía solar fotovoltaica y entregarla a la red. ¿Cuál era el plus diferente que hay? Este no es Bolivia, ojo, es un caso de hace más de 14 años en España. Tenían tasas preferenciales, le pagaban más, le pagaban más al usuario de lo que costaba el kilovatio. Una pregunta interesante que pudiese hacerse, pero ¿y eso acaso es rentable? Considerando que el precio de barril de petróleo es bastante costoso, considerando que en el 2010, 2020, 2010, 2012, las redes eléctricas normalmente eran estáticas, eran de carga estática, que quiere decir que no fluctuaban. Entonces me cuesta mucho, si se me cae la red por un hueco de tensión, me cuesta mucho levantar la red. Me cuesta energía, dinero y me cuesta energía, me cuesta personal y eso se traduce en dinero. Me sale mucho más económico pagarle, aunque sea un poco más al usuario, y me mantenga estable mi red. No se cae. Sin contar que también la legislación me sanciona a mí si yo dejo de surtirle el servicio a la población. Entonces, como ven, cuando logramos tener siempre una visión mucho más global, mucho más amplia, en esos casos podemos entender un poco los escenarios un poco más complejos. En ese caso era rentable. El barril era insostenible para países no productores. Otro elemento importante es que, si bien hasta ahora la tendencia de lo que es el incremento de la potencia nominal instalada principalmente ha sido gracias a las grandes centrales hidroeléctricas. Ese es uno de los proyectos que llega a tener una potencia elevada, donde ha tenido fuerte financiamiento. En ese sentido, ¿cuál es la tendencia actual? Recordemos elementos actuales. Tenemos grandes sequías. Tenemos periodos de cambio climático muy marcado. Estos cambios climáticos muy marcados van a generar fluctuaciones en los flujos de agua, en los volúmenes de agua, en las cantidades, en la humedad relativa, en todos estos elementos, lo que puede llegar a generar a nivel de tendencia a nivel mundial una baja en la cantidad, no la cantidad, en la velocidad en la que se ha ido instalando estas grandes hidroeléctricas. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que en la década de los 80 era la energía renovable primordial, prelava en todo. Recordemos que hace unas 2 décadas, 3 décadas, se instaló una de las grandes hidroeléctricas en el mundo, que son las tres gargantas de China. Entonces, esta tendencia tiende a cambiar, porque aquí sí es bueno resaltar un punto. Cuando hablamos de energías renovables, van a encontrar mucho el término energías limpias. Realmente, no todas las energías renovables van a ser, primero, totalmente limpias. Y segundo, no todas las energías renovables son absolutamente inocuas. Un ejemplo de ello, que si bien me dedico a instalar y a diseñar sistemas de energías renovables, estoy consciente de que las grandes hidroeléctricas
Son elementos que llegan a devastar grandes territorios, cambian ecosistemas, no solo cambian ecosistemas, sino cambian modos de vida también de las personas. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos elementos. Y cuando se habla de energías limpias, eso también, ese término, se vino adecuando a lo que fue el Tratado de Kioto, lo que nos permitió definir bajo un marco bastante estrecho qué era una energía limpia. Nos referimos principalmente a energías que durante su proceso de generación o de transformación energética de la fuente a energía eléctrica no emiten o emiten muy bajas concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Entonces, ese es el marco en el que vamos a definir una energía limpia. Otro elemento que habíamos visto es que si bien hasta ahora el mercado asiático ha sido el mercado de mayor crecimiento, se espera que esta tendencia se mantenga. ¿Por qué se mantendría? Recordarán algunos, se ha visto en las noticias, hace unos días, creo que fue hace unas pocas semanas, 2 o 3 semanas, eh, China, que es lo que más hay en el mundo, hay chinos y agua salada, ha aperturado sus mercados. Ha aperturado sus mercados, principalmente el inmobiliario, que es el que ha sido noticia, pero ha ampliado varios de sus mercados, por lo que se espera percibir mucho de lo que es la inversión extranjera. También aquí una pregunta interesante. Si yo estoy en el extranjero, ¿por qué invertiría en generar una planta en otro país? Porque todo lo que es una generación eléctrica en los países miembros del Tratado de Kioto puede transformarse, puede traducirse en bonos de carbono. Y los bonos de carbono son monetizables. Ya cerrando un poco lo que habíamos mencionado, eh, hay una cantidad de potencia instalada donde, si bien es cierto que lo que es la energía eólica y la energía solar fotovoltaica han ido dando saltos importantes, sigue siendo la tendencia marcada por lo que es la energía hidroeléctrica. Solo en el 2022 se instalaron 1.393 gigavatios de potencia. Eso para que vayan viendo un poco las dimensiones. ¿Por qué menciono estas dimensiones? Porque, por ejemplo, en Bolivia se ha hablado mucho a nivel de la potencia nominal instalada, que ha dado grandes hitos. Sí, pero también veamos la comparativa. Nosotros en Bolivia, desde el año 2014 hasta el 2019, hemos instalado una potencia nominal de 120 megavatios en fotovoltaica. De estos 120 megavatios, no está todo conectado a la red. Tenemos aproximadamente unos 54, son 6, 56. 56, sí, unos 56 o 50, no, 50.6. 50.6 megavatios de potencia aislada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es energía que no se está entregando a la red eléctrica principal. Aquí también entraría la pregunta, ¿y por qué no se está entregando a la red eléctrica principal? Bien sea porque se ha diseñado para poder alimentar una carga específica, puede ser una población, puede ser una planta, puede ser una industria, puede ser hasta un sistema de respaldo en sí mismo. ¿Ok? No, bueno, no tengo la hora. Entrando ya un poco en la legislación boliviana, si me paso un poquito, me disculpen, pero también empezamos tarde. Y aquí sí es importante ver este escenario. Ya sabemos qué está pasando en el mundo. En resumen, podemos decir que en el mundo la energía solar fotovoltaica está creciendo, va a seguir creciendo y tiene recursos para invertir. Eso es lo que se pudiera decir en 3 palabras. ¿Y qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa con la legislación boliviana? La legislación boliviana
se ha aperturado, principalmente en el tema de lo que es la generación distribuida. Pero aquí salta la pregunta. ¿Y qué es la generación distribuida? La generación distribuida como tal parte de la premisa de que una red eléctrica determinada o central puede recibir energía de diferentes puntos. Estos puntos normalmente son aquellos que estaban destinados a entregar energía y recibirlo para mantener la estabilidad de la red. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la legislación boliviana tomó ese concepto, lo adecuó un poco y la legislación se ha orientado principalmente a la incorporación de pequeños volúmenes de energía en los puntos de consumo por aquellos que normalmente son consumidores de energía hacia la red. ¿Qué estamos entregando? Si bien habla la red, perdón, la legislación de fuentes renovables, en su lectura más específica, podemos ver que se orienta a lo que es fotovoltaica. ¿Ok? ¿Cuáles son estos marcos de lo que sería la legislación? Hemos tenido un proceso paulatino. Un elemento importante, por ejemplo, es que la Constitución Política del Estado sí contempla que el Estado promueva, impulse lo que es la investigación y el uso, la utilización de nuevas formas de producción alternativas, compatibles con la conservación del ambiente. Aquí ya a tono un poco más personal y crítico, si leemos el artículo 379 a detalle, vemos que no se refiere a energías alternativas, pero a energías renovables, sino a energías alternativas. Esto abre un poco más el abanico a la interpretación. Aquí en Bolivia somos artistas de la interpretación legal. Yo creo que esto es una novela. Entonces, en ese sentido, podemos incorporar fuentes que no necesariamente sean renovables. Esto le abre la puerta a lo que es, por ejemplo, como había mencionado al inicio, a la generación de la energía atómica como fuente de energía. Otro elemento importante es la ley 1604, que rige todo lo que es la actividad de la industria eléctrica. Establece los principios para la fijación de precios y tarifas. Esa ley ha tenido un acápite interesante a nivel de poder incorporar la determinación de la retribución, perdón, monetaria a nivel de las tarifas eléctricas con fuentes renovables. Pero un decreto bien interesante que debemos tener presente y que se abre el abanico, ya no solamente en lo que es la generación de energía, la instalación de sistemas de fuentes renovables, sino lo que es la importación, lo que sería la incorporación, traer a Bolivia paneles solares fotovoltaicos. El decreto supremo 26998 incluye, hace una inclusión de paneles solares a la nómina de bienes de capital con un gravamen arancelario del 0%. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los impuestos para importar paneles solares, en particular, tiene una imposición de 0. Eso abre la posibilidad de poder traer paneles solares fotovoltaicos a Bolivia. Aquí sí es importante el hecho de que, revisando un poco el gravamen, hay algunas características, pero son un poco generales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo tener ciertas certificaciones de calidad. Si bien por lo menos en Bolivia se utiliza mucho la ISO 9001, la ISO 31000 y toda una serie de elementos, a nivel internacional o a nivel del mercado asiático, no es la ISO el certificado de calidad que rige. Es un certificado asiático, no recuerdo ahorita el nombre, pero es distinto, y que me da garantía de calidad. La ley, este decreto no lo contempla. Entonces, como pueden ver, tiene algunos elementos que pudiesen adecuarse. Todo este escenario confluye ¿en qué? Confluye que en marzo de 2021 se da o se decreta, se presenta el Decreto Supremo 4477,
que es uno de los elementos importantes a nivel de legislación. ¿Qué establece este decreto? ¿O qué rige? ¿Sobre qué rige? Rige sobre dos elementos importantísimos. Va a establecer las condiciones para normar la generación distribuida. Pero la generación distribuida, ¿bajo qué escenarios? Si nos vamos un poco al nivel de detalle, va a establecer la generación distribuida a nivel de lo que serían el usuario, lo que ellos denominan, la ley lo denomina, no es usuario final, es usuario regular, y lo capacita o lo faculta para que pueda generar energía e incorporarla a la red. También entre sus marcos, que es mucho más amplio, establece techos. ¿Hasta cuánto yo puedo instalar? Yo puedo instalar hasta 350 kilovatios de potencia nominal instalada en fotovoltaica. Pero otro elemento es que determina la retribución. Y cuando hablamos de la retribución es ¿cómo te pago? ¿Cuánto te pago? ¿En qué condiciones te pago? Entonces, todo este escenario nos abre la puerta, es favorable para lo que sería, aquí está, me faltó el redondito, es favorable para lo que sería todo este nuevo mercado que se está abriendo. Este nuevo mercado se abre para dos actores fundamentales. Uno, este usuario final o usuario regular. Aquí existe un mercado en el que yo puedo, si yo contrato una empresa para que me instale el sistema, puedo reducir, por un lado, mi factura eléctrica, pero también le puedo vender al Estado. Ahí hay un mercado latente. Pero está el otro actor. ¿Qué pasa con la empresa? Entonces, este es un mercado sumamente interesante. Las empresas se pueden regular, certificar para que instalen sistemas solares fotovoltaicos a un mercado naciente. Este es un nicho de mercado que está apenas siendo explotado. ¿Qué pasa con la ley, perdón, con el decreto supremo 4477? Es un decreto. Eh, Requiere una serie de marcos normativos reglamentarios que me definan el cómo vamos a hacerlo, como cuando se lanza una ley. Tenemos una ley, se debe hacer tal cosa. Chévere. ¿Y cómo? No, no tengo idea porque no hay reglamento. Entonces, este decreto ha tenido una serie de instrumentos que actualmente ya están en vigencia. Estos instrumentos que pueden ver aquí en pantalla, no solamente me va a regular qué cosas. Me regula primero cómo me inscribo como empresa para poder ser aquellos que vayan a instalar los sistemas a la red a estos consumidores. También me reglamenta al consumidor, que ahora va a ser el que va a entregar energía a la red, cómo se le va a pagar. Cuando hablamos de determinar la retribución por la energía, en la resolución 488, ahí se ve cómo se calcula, cuánto se le va a dar, por qué se le va a dar, qué condiciones deben darse, no es solamente entregar, cuánto consumiste. En relación a cuánto consumiste, cuánto puedes entregar. Otro elemento que tenemos también es estas empresas que se van a registrar para poder brindar el servicio de instalar los sistemas. ¿Qué condiciones deben tener? ¿Qué características deben tener? ¿Cuáles son los pasos y requisitos para registrarse? ¿Se me sanciona bajo alguna condición? Entonces, todas estas preguntas están en este marco reglamentario y regulatorio, perdón, asociado a la implementación del decreto supremo. ¿Por qué? Bueno, porque adelantándome un poco a las clases, el decreto supremo, en una de sus disposiciones transitorias, da un plazo para implementar todo lo que son la reglamentación requerida para efectivizarse. Cabe destacar que el plazo ya cumplió, cabe destacar que ya tienen la reglamentación. Otro elemento importante, y ya asociado a los actores claves, es estos pasos. ¿Qué es lo que hace? Cuando hablamos de la empresa vamos a tener uno, el distribuidor, o sea, la empresa, el operador eléctrico, hacia la empresa que se está registrando como instalador. Entonces, el Estado está obligado ¿a qué? A que si yo cumplo mis requisitos, presento todos mis requisitos, el Estado me debe certificar.
Chévere, pero ¿y para qué te sirve la certificación? La certificación me habilita por un determinado periodo a poder realizar las instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos gestionado a través del operador o del distribuidor eléctrico. ¿Para qué? Para brindarle el servicio a este usuario final. Entonces, si bien es un mercado regulado, es un mercado que se está aperturando. Y se me ven corriendo porque creo que me pasé. Pero como nadie me dice nada, entonces sigo. En relación a la legislación, tenemos que tener en cuenta no solo la legislación, perdón, sino a todo este escenario que se está viviendo. Tenemos elementos, como pudieron ver, elementos de mucha oportunidad, puertas que se están abiertas, pero también hay retos que se deben superar. Entre las oportunidades, es un elemento favorable y contamos con un marco, si bien no diría que es el marco legal normativo eh, más benévolo, perdón, sí es sumamente claro y específico. Entonces, esta claridad del marco, cuando hablamos del marco legal normativo, aquí vamos a ver desde lo que es tanto el decreto supremo, el 447, a todos los instrumentos administrativos del órgano estatal que rige lo que es el servicio eléctrico, pero también tenemos un marco técnico. Es toda una serie de normas y recomendaciones establecidas ya por órganos que normalizan lo que son el servicio eléctrico. Entonces se tiene un marco ampuloso, claro, específico. Y esto nos da un rango o una facilidad de acción. Otro elemento a nivel de oportunidades es que ya se existe, se denomina, se lo llama, tienen nombre estas empresas instaladoras de sistemas solares fotovoltaicos. Y la posibilidad de que puedan certificarse es una oportunidad de pertenecer a un banco para poder prestar un servicio. Entonces, se abre una puerta en ese sentido. Otro elemento, como habíamos mencionado, es la remuneración de la producción de energía mediante sistemas solares fotovoltaicos. Yo diría que una limitación más que un reto es su techo. Establece un techo máximo o regula hasta un techo de 350 kilovatios de potencia nominal instalada. Sí es importante establecer dos cosas aquí. Cuando hablamos de esta potencia nominal instalada, no todo lo que se genera va a la red, porque se habla, la ley es muy específica y habla de un excedente del consumo. En ese sentido, o sea, va a depender mucho de cuánto consuma el usuario el usuario final. Y otro elemento que sí sería un reto es que se habla de sistemas. La ley en su totalidad habla de sistemas de generación fotovoltaica. No menciona otras fuentes alternativas. Otra oportunidad permite a los usuarios regulares generar y vender electricidad. Esto sí es algo bastante novedoso en Bolivia. Y yo me atrevería a decir que más allá de solo ser novedoso, es un cambio bien importante en la filosofía que rige las normas, la normalización y la legislación en cualquier tema. Pero es un cambio, un salto sustancial, porque se va a una relación mucho más equitativa con aquellos sobre quienes se rigen las leyes. Una oportunidad indudablemente que los sistemas fotovoltaicos son de muy larga vida útil. Aquí me podrían decir, bueno, pero no todo el sistema. Sí, muy cierto. Los paneles solares, un buen panel solar certificado, tiene una vida útil garantizada de unos 20 a 25 años. El resto de los equipos electrónicos sí tiende a tener variaciones, dependiendo mucho de su calidad, pueden durar de
unos 5 o 10 años. En este caso, sí, un elemento que tendía a tener un periodo de vida útil más corto es el banco de baterías. Pero como nos vamos a orientar en este caso en particular a sistemas fotovoltaicos conectados a red, pues este es un elemento que bien se puede obviar. Y otro elemento se considera el autoconsumo, que quiere decir que cuando yo me encuentro localizado en una zona donde la red es sumamente inestable, puede ser lo que llaman cola de red, donde las caídas de tensión son más frecuentes, donde mi nivel de tensión puede afectarme a mis equipos, lo que se traduce en costos elevados. Yo puedo tener un sistema solar fotovoltaico para el autoconsumo donde el excedente va a la red. Eso me va a garantizar una estabilidad en el sistema. Porque un elemento que debemos tener presente es que los sistemas solares fotovoltaicos tienden a tener redes sumamente estables. O sea, el sistema es bastante estable con muy pocas fluctuaciones. Ahí pueden, aunque sería un gasto insulso, cuando se colocan, por ejemplo, en los bancos de batería, eso garantiza aún más la dotación para determinados periodos. No solamente me dota por un tiempo determinado, sino me proporciona cierto grado de estabilidad en lo que sería la energía que estoy utilizando. Retos. Un elemento importante, como habíamos dicho, que puede verse como un reto o una oportunidad, es que aún no se tiene una cartera de empresas proveedoras de lo que es el servicio de instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Está en construcción. Es un reto porque si quiero ser el usuario final, pues tengo un abanico reducido de opciones. Es una oportunidad porque si quiero ser la empresa que va a prestar el servicio, pues tengo ahí un mercado potencial bastante nutrido. Un reto es que la potencia nominal instalada es baja. Y si eso lo asociamos con el tema de que la legislación, esta en particular, no contempla lo que son los sistemas híbridos, quiere decir que pues no puedo escalar. Y al no poder hacer un escalamiento de sistemas que por su naturaleza son modulares, pues eso reduce, me da un techo de crecimiento financiero como usuario final. Y finalmente, uno de los elementos importantes es la estabilidad de la red eléctrica. Es bien conocido que por lo menos en gran parte de Latinoamérica nuestras redes no son exactamente lo más estables posible. Ah, ok. Sí, pero le vamos a inyectar energía desde los paneles. ¿Y eso no le daría estabilidad? Aquí sí es importante entender un poco el comportamiento de la red eléctrica. Cuando nuestra red es muy inestable y yo le inyecto energía proveniente de fuentes solares fotovoltaicas, esta energía, no sé cómo se conoce aquí el término, pero no tendría mucha inercia. Quiere decir que el ruido que tenga internamente la red, la señal de la red eléctrica, los huecos de tensión que pudiese haber o los picos de tensión, que sería lo contrario, valores muy elevados, se consumen esta energía. Por lo que, si bien a mí me la pagan, para la red como tal es poco eficiente, es poco efectiva. Es muy poco lo que voy a incorporar. Por eso, si bien, ya saliéndome del tema, si bien la energía eólica no es de las más constantes, quiere decir que fluctúa mucho en la cantidad de energía que estoy entregando a la red, más allá de la potencia nominal instalada, sí me proporciona energía con inercia, porque viene de una transformación electromotriz. Esto me garantiza mayor estabilidad a la red y es una de las razones por las que en otras partes se coloca en puntos estratégicos de cola de red. Entrando ya a las potencialidades, lo que habíamos mencionado. Cuando hablamos de potencialidades, vamos a ver dos elementos: potencialidades técnicas, potencialidades legislativas,
potencialidades de radiación, entre otras. Disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, entra la pregunta. ¿Cuánta radiación solar incidente en un determinado territorio en Bolivia cae o tenemos? Esta radiación que tenemos por superficie es suficiente para la transformación solar fotovoltaica, y de ser suficiente me permite un aprovechamiento considerable, es rentable. Entonces, si nos vamos un poco a los datos, Bolivia cuenta con una ubicación bastante privilegiada. Estamos cerca de la línea del Ecuador, quiere decir que tenemos una radiación solar incidente casi perpendicular. Al tener una radiación casi perpendicular y con mayor cercanía del Sol, y también ser bastante elevados en gran parte de nuestro territorio, quiere decir que tenemos condiciones favorables. Por cierto, ahí es radiación, no radios. La radiación solar incidente en Bolivia varía entre unos 4, 4.5 a 5, 5.5 HSP. ¿Qué es HSP? Horas de sol pico. También es la radiación incidente por metro cuadrado en una hora. Esa es la unidad, y las otras serían las siglas de la unidad más reducida, pero dice lo mismo. Otro elemento que habíamos dicho, tenemos una legislación de apertura a la generación de fuentes renovables. La tecnología, como habíamos mencionado, pues es una tecnología que ha ido dando avances sólidos y hay disponible. Hay una legislación que nos permite una importación de bajo costo con aranceles, con un tipo de aranceles igual a cero, por lo que el acceso a la tecnología, los costos de inversión estarían asociados y serían una potencialidad y un escenario favorable. A nivel de capacitación y profesionales, si bien en Bolivia no tenemos un abanico tan amplio, sí tenemos instancias certificadas que se orientan a dar formación, capacitación y actualizaciones en este tema. Y en última instancia, pues se cuenta con un abanico de profesionales a nivel ya global, porque el mercado es globalizado. Como decía en mis cursos hace mucho tiempo, en Bolivia, les decía, señores, siempre debemos estar presentes de que en algún momento el- la globalización, el mercado global nos va a alcanzar. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que competir afuera? La realidad es que no tenemos ahora que competir afuera, porque ese mercado global nos ha alcanzado y está aquí adentro. Lo que habíamos mencionado, esta imagen nos muestra un poco la radiación solar incidente en Bolivia. Si bien la partecita que ven en verde tiene radiaciones mucho más bajas y es gran parte del territorio boliviano, ese valor mucho más bajo está rondando los 4.5 a 5.1, que es un valor sumamente elevado. ¿Qué quiere decir este valor sumamente elevado? Quiere decir que vamos a tener nuestros paneles operando en un rango de muy alta generación eléctrica. Aquí también entra la pregunta, pero si hace frío no es, si los lugares son fríos, ¿va a tener menor generación? No. Una cosa es la cantidad calórica y otra cosa sería la radiación solar incidente. Este elemento también debemos tener en cuenta. Aquí sí, Bolivia actualmente cuenta con un abanico de mapas de lo que es la radiación solar, y también la frecuencia, la eólica, donde se puede ver las potencialidades energéticas. ¿Para qué nos sirven las potencialidades? ¿Y por qué hay una diferenciación entre generación de baja potencia y alta potencia? Cuando hablamos de generación de baja potencia, por ejemplo, si bien en fotovoltaica es menos marcado, pero aquí son altamente eficientes estos paneles. Vamos a tener una alta generación, quiere decir vamos a generar más que en países donde tenemos una radiación mucho más baja.
Un ejemplo, España, por ejemplo, ronda una radiación en sus mejores momentos de aproximadamente 3,5 y una media de 2, lo que es sumamente bajo. ¿Qué hace? No sé si han visto o se han escuchado de lo que son los seguidores solares. Son toda una instalación que permite hacer el seguimiento del sol para captar una radiación de manera más perpendicular durante todo el periodo que tiene la duración de un día de sol, porque necesitan capturar la mayor cantidad. Aquí en Bolivia ese seguidor no es necesario, porque como pueden ver, los parámetros de radiación solar incidente son sumamente elevados. Y ya cerrando, ¿quiénes participan? En toda la presentación han podido ver que hay tres actores claves. Uno, el Estado. El Estado es representado ¿por quién? Por las empresas, tanto generadoras como administradoras de lo que es el servicio eléctrico. ¿Cuál es su función en este caso como actor clave? Su función es establecer el nexo, ojo, entre la empresa instaladora y el generador de energía eléctrica en renovables. Es regular este comportamiento, es regular a la empresa y es permitir el pago de ambos actores. Entonces, como pueden ver, es el elemento central. Otra cosa que deben tener presente es que no admite participación de terceros, o sea, el Estado es el Estado. El otro es la empresa instaladora. Son empresas privadas que mediante toda una serie de protocolos y procedimientos han sido certificados y avalados por el Estado para poder hacer la instalación de estos sistemas de energía renovable a ese usuario final que ahora pasa a ser un generador de energía eléctrica. Y el otro actor es el generador. El generador no es más que estos usuarios regulares que siempre han consumido energía, que están debidamente domiciliados, certificados, identificados y que ahora quieren, perdón, certificados no, identificados, pero ahora quieren producir energía. Se hace la instalación y se entrega el excedente a lo que es el servicio eléctrico. Una pregunta muy común que les van a hacer es, ¿y es rentable? Inicialmente, y me refiero inicialmente hace unos 15 años, un poquito más, tendríamos a nosotros a hacerle al usuario unas curvas de retorno de la inversión, porque el sistema solar fotovoltaico era sumamente costoso. Pero como también duraba unos 25 años de vida útil, veíamos el punto en el que teníamos el retorno de la inversión, donde todo lo que se había invertido se había pagado. Hoy en día es mucho más accesible y efectivamente son sumamente rentables. Muchísimas gracias. Y no me pasé mucho, 4 minutos. Gracias mil. Dejaré de compartir. Se me ve solo la frente. Muchísimas gracias a todos por participar. No sé si tienen alguna pregunta o consulta. Buenas Entre noches, los... ingeniera, buenas noches, estimados participantes. Perdón. Sí, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Bueno, se encuentran los micrófonos habilitados, ¿no? Para que puedan realizar sus consultas a la ingeniera Tabata. Fernando Si tenía tiene la una mano consulta, levantada, la bajó y nadie vio nada, no te preocupes. Así que si alguien quiere hacer cualquier pregunta, estamos a la hora. gracias, ingeniera. Buenas noches. Muy ¿Se buenas puede, noches. ¿Se puede hacer una pregunta, ingeniera? Sí, es la idea. Sí. Un tema que el tema del límite del techo de 350, Ujú. sobre todo que no son los 350 que se puede inyectar a la red, es, es viable económicamente para
una empresa, digamos, para un generador pequeño. Cuando se refiere a un generador pequeño, ¿cuáles serían las condiciones que estaría pensando a nivel de autoconsumo? Usted decía, por ejemplo, ¿no? Que lo máximo es 350, que está regulado por el decreto, creo, por la Autoridad de Electricidad. Y entonces, esos 350 watts nominales, Kilovatios. ¿cuánto por ciento se puede inyectar a la red para que sea rentable? Si son, o sea, como ese es un valor, ¿no? De una baja potencia, eh, va a ser, nos permite a la legislación que realmente sea atractiva para hacer una inversión. Y eso Ok, mismo va a cargar a que haya empresas instaladoras. Si no, o sea, si no es rentable, no creo que nadie se anime a hacer eso. Solamente sería para su consumo. sí, cuando hablamos de 350 kilovatios, es el techo máximo, no vatios. De kilovatios, kilovatios, claro. Kilovatios. Kilovatios estamos hablando de por lo menos, imagínese una instalación de unos 10 paneles solares, estamos hablando de una cantidad considerable, donde un pequeño panel, uno solito de 350, pudiese alimentar tranquilamente una estación retransmisora perdón, de comunicaciones, de radiocomunicación. Entonces, sí es rentable para el usuario, principalmente porque estos 350 kilovatios de potencia nominal instalada, va a asumir primero gran parte de su autoconsumo, lo que implica una reducción de su factura considerablemente. A la empresa instaladora, imagínese que está instalando si quiere instalar la mayor capacidad, unos 10 paneles solares, está instalando una estructura para unos 10 paneles solares, tiene aplicada una superficie de aproximadamente, diría, sería 10 por 700, entonces tiene una superficie bastante amplia. Sí, a ese techo máximo, sí es rentable. ¿Qué cosa no sería a considerar? ¿Cuál es la carga que tiene el usuario? ¿Cuánto va a entregar y cuáles son las condiciones? Ya no se ponga del lado de la empresa, ahora usted es el usuario final. Entonces, sí es un poco más restrictivo para el usuario final, porque primero toma en consideración cuánto está consumiendo. No te voy a pagar todo lo que generes e incorpores a la red eléctrica. Te voy a pagar el excedente. Entonces, gran parte de lo que consumes, perdón, instalaste, tienes que autoconsumirlo. Tienes que tener un excedente. Ese excedente es el que me vas a vender a mi red eléctrica, ¿ok? Te voy a pagar en función a cuánto consumes. Tampoco no es un tabulador lineal, es un tabulador escalar. Tiene variaciones. Para el usuario, le es rentable si es un usuario final que tiene un consumo elevado. Si es un usuario final que tiene un consumo bajo, sí habría que ver un poco cuál sería la potencia máxima que estaría instalando. Para la empresa instaladora, obviamente le es sumamente rentable. No sé si respondí su pregunta. Sí, gracias. Solamente decía, por ejemplo, lo que usted acaba de decir. Si soy un usuario que voy a consumir poco, tendría pues la posibilidad de hasta 350, o sea, entregar a la red un Kilovatios. 70-80%, o sea, la mayor cantidad sí es rentable. O sea, escalar mi potencia hasta el límite. No sé, por eso si hay un porcentaje que te dice la autoridad de electricidad, no, vos consumes, no sé, 20, puedes máximo entregar el doble, 40. Entonces, si yo consumo 20 o 50, podría entregar hasta 350. Eso era lo que Sí, preguntaba. sí, ese es el detalle. O sea, la legislación para el usuario es un poco restrictiva. Tengo que consumir gran parte de lo que estoy generando y voy a vender el excedente. Esa es la premisa que tiene. Bueno, gracias. A la orden. En el chat teníamos una pregunta. Dice, buenas noches. ¿En Bolivia hay empresas distribuidoras de los equipos? Sí. En Bolivia hay empresas distribuidoras, pero los equipos que tienen marcas mucho más reconocidas, normalmente, por lo menos aquí, actualmente en el mercado boliviano no los he visto.
¿Cuáles serían, por ejemplo, estas marcas? A nivel de baja potencia, tendríamos la versión económica es el Fénix, no recuerdo ahorita, Victron Fénix, tiene una gama de conexión a red y tiene gama de equipos aislados. Estos equipos, por ejemplo, son bastante económicos, sumamente robustos y obviamente tienen una tecnología menos visual, no tienen una gran cantidad de LED de display. Cuando digo muy robustos, dicho de manera sumamente sencilla, le puedes caer a palos y ese perol sigue funcionando. Tenemos unos mucho más sofisticados. Está, por ejemplo, los Sony Island, que son sistemas sumamente costosos, pero son excelentes. Sony Island se utilizan normalmente para grandes instalaciones. Cuando hablamos de plantas eléctricas, plantas solares fotovoltaicas, utilizan Sony Island, Sony Boy, pero tienen también una gama para bajo consumo. ¿Ok? También teníamos otra consulta. ¿Vale la pena la instalación de paneles solares con tracking? ¿Hay una mejora significativa? No. Aquí en Bolivia no vale la pena. Absolutamente nada. Vas a generar un gasto considerable. Vas a hacer una instalación mucho más sofisticada. Requieres un mantenimiento. Y recuerda que en Bolivia tienes una incidencia solar sumamente elevada. El tracking se utiliza cuando tengo radiaciones solares muy bajas. Quiere decir que si bien tengo una potencia nominal instalada igual aquí, en Bolivia, o en Madrid, Madrid me va a producir aproximadamente un tercio de energía de lo que estoy produciendo en Bolivia, sin importar la carga, sin importar la potencia instalada. Ese es el rango más o menos. Entonces, ¿qué hace? Hiciste una inversión elevada. Le colocas un sistema de tracking. Cuando hablamos de un sistema de tracking, lo que nos permite es hacer un trazado. Puede ser un trazado automático a través de un mapeo preliminar, puede ser un trazado a través de sensores que nos permiten hacer el seguimiento del sol. Es bastante confiable un trazado, un movimiento a través de sistemas ya mapeados previamente. ¿Ok? Entonces lo que permite es el panel irse adecuando, irse moviendo en el día, en todo lo que dura un día de sol pico que tiende a ser un parámetro de 6 a 8 horas. Me muevo para que me incida la radiación solar de manera absolutamente perpendicular para maximizar. En Bolivia no es necesario. Bolivia solo sí sería un gasto insulso. Igual que otra tecnología que se utilizó mucho entre la del 2015, 2018, que eran los concentradores solares. Era una tecnología similar. Me permitía captar la radiación y concentrarla en puntos específicos. ¿Para qué? Para maximizar en la superficie en la cual yo tuviese una mayor incidencia solar. Esa tecnología se utiliza también. Es una variación que se utilizó de las solares térmicas hacia la solar fotovoltaica. Tampoco es necesaria aquí. No sé si responde eso a tu consulta. Buenas noches, ingeniera. A la orden. Sí, quería ver si nos puede comentar algo sobre esta nueva tecnología que, bueno, nueva aquí porque no tenemos nada. En otros países ya se está utilizando la solar flotante, que es donde utilizan las represas, el agua, ¿no? En vez de la tierra. En vez de terrenos utilizan el agua, donde los paneles están flotando sobre el agua. Ingeniero, no sé si tuviera algún comentario sobre eso. Sí, bueno, estos son sistemas aplicados tanto para sistemas solares fotovoltaicos o eólica, principalmente de alta potencia. Está orientado a dos elementos. Uno, ganar espacios. Si yo no tengo espacio, ¿dónde voy a colocar? Lo coloco, lo que llaman en las superficies de agua. O, ahorita no recuerdo el nombre, pero se coloca fuera del terreno. Elementos favorables. No sé si se han fijado, el panel solar tiene una capa atrás.
En la parte posterior los paneles tienen una capa blanca, pero hay algunos que tienen una capa transparente. Ya yéndome un poquito bastante lejos, lo que me permite es, cuando hablamos de la transformación fotoeléctrica, lo que permite es esta radiación solar realmente son fotones. Son fotones que inciden sobre la superficie y vienen vibrando a una determinada frecuencia. Entonces yo lo que hago es capturarlos. Cuando colocamos los paneles sobre las superficies de agua, es una superficie que también me refleja y me hace la reflexión de la luz, por lo que yo puedo tener un mayor aprovechamiento de las superficies, bien sea por la parte de incidencia principal o por el rebote. Recuerden que, por ejemplo, aunque esté nublado el día, siempre va a haber una pequeña radiación, producto de qué? Del reflejo, de esa refracción que se da en superficies. Y el agua es una de ellas. Simplemente lo que permite es un mayor aprovechamiento de la radiación solar incidente, tanto la que incide directamente como la que incide por la parte inferior. Eso por un lado. Si nos vamos a otras fuentes, por ejemplo, a nivel de lo que es eólica, colocarla fuera de lo que sería la tierra, colocarla en estos grandes volúmenes de agua, es favorable. ¿Por qué? Porque hay un parámetro que se llama rugosidad, que son las pérdidas que se da producto al viento que se va chocando con el suelo. Se genera como una turbulencia y eso va a variar según la variación del terreno. ¿Qué pasa con las superficies de agua? En las superficies de agua no hay esa pérdida. Se parte de la premisa de que tiene una rugosidad cero, por lo que tiene menor turbulencia y por lo que afecta de menor manera lo que son los aerogeneradores. Como pueden ver, en los dos escenarios es favorable. ¿Qué pasa a nivel de los paneles solares? También recuerden que si bien tiene un mantenimiento bastante reducido, sí es importante mantener los paneles limpios. ¿Por qué? Es que se ven feos. No, mentira. Sí se ven feos, pero no es por eso. Las manchas que vayamos a tener, los sucios que se mantengan en la superficie del panel y yo no pueda acceder a limpiarlos, generan lo que llaman los puntos calientes. ¿Qué es un punto caliente? Recuerden que el panel solar es un arreglo de celdas y cada una de las celdas que está en el panel solar funciona como una pequeña batería, conectadas en serie paralelo. Recordarán esa ley de Ohm que está pegada con la ley de Kirchhoff, que es la conexión serie paralelo. ¿Qué va a pasar si una de las celdas está sucia o está más sucia y las demás están impecables, limpias como un espejo? Esa celda que está sucia va a operar o va a generar menos energía, pero como tengo una configuración serie paralelo, va a bajar el rendimiento de todo el panel. Si esto sucede muy largo en el tiempo, esa celda funciona como una resistencia, ya no como un generador. Va a consumir energía. Y esto deteriora o reduce el periodo de vida útil de un panel solar. Creo que esos serían los comentarios al respecto en ese tema. No sé si responde tu pregunta. Sí, gracias, sí. A la orden. ¿Alguna otra consulta? Para compensar que empezamos tarde. Recuerden que este es un espacio justamente para eso, para que puedan preguntar, dilucidar dudas. Es un espacio seguro en ese sentido. Y la única pregunta mal es la que no se hace. No sé si tenemos alguna consulta. Una pregunta. Sí, a la orden. A los sistemas que no están conectados a la red, eh, la regulación también la hace el Estado a través de la agencia de la Autoridad de Electricidad.
para, sí, Y para realmente, particulares. sí, realmente no están contemplados. La ley no permite la generación de energía fuera de su marco legal. Quiere decir que solo ellos, solo el Estado puede proporcionar energía, bien sea aislada o no conectada a la red. ¿Qué ha pasado? Un vacío legal que hay en ese sentido es, bueno, yo no estoy colocando un sistema para generar energía, sino estoy colocando un sistema de este equipo. Es decir, mi equipo es autónomo. Tengo un sistema de bombeo, por decir algo, y es un bombeo solar fotovoltaico en corriente continua. ¿Ok? Y no tengo ni bancos de batería, tengo almacenamiento de agua. Entonces, si viene el sistema eléctrico y me dice, pero estás generando, yo le digo, no, no estoy generando. Tengo un sistema autónomo de bombeo y no tiene nada que ver con generación eléctrica. Ni siquiera tengo bancos de batería. Entonces, en esos vacíos legales es que muchos usuarios colocan sistemas fotovoltaicos o híbridos para su autoconsumo, pero no genera energía eléctrica para sí mismo. El marco legal regulatorio en Bolivia no te lo permite. Ni para autoconsumo. Ni para autoconsumo. Tendrías que tener equipos específicos y los llamarías equipos autónomos. O sea, para determinado equipo tienes la fuente, puedes utilizarlo. O una retransmisora, por ejemplo, una radio. Tengo una radio, mi radio tiene mi panel solar fotovoltaico o mi aerogenerador. Entonces, esto le da autonomía a la radio, pero yo no tengo energía. Entonces, ese es un poco los vacíos legales que se tienen. Esta es una legislación que, si bien tiene huecos como una coladera, también ha dado pasos importantes. O sea, está abriéndose por primera vez a que el usuario pueda generar para autoconsumo. Y este autoconsumo puede ser un paso importante para una legislación mucho más robusta. Porque, por ejemplo, un tema que no han preguntado, pero esto versa todo en fotovoltaica. Pero ¿por qué se habla tanto de sistemas híbridos? Porque el sistema híbrido, en lo que son los aerogeneradores, me permite escalar muchísimo en lo que es potencia instalada. Y la fotovoltaica me da la estabilidad del sistema. Es una combinación, ese es un matrimonio, pero excelente. La ley acá en Bolivia no lo contempla. Está bien, o sea, yo pensé que los sistemas aislados podían, si no me llega del sistema interconectado en poblaciones o en, no sé, por ejemplo, a una granja, a un sistema de riego, ¿por qué no tendría el Estado que prohibirme que yo instale mi sistema fotovoltaico o eólico si no me está dando el Porque, Estado la solución? porque el Estado es el único ente autorizado de generación de energía eléctrica y es lo que llaman una atribución exclusiva por ley. Quiere decir que si lo agarran después de un tiempo, el Estado no le dio nada y usted puso su sistema. Él viene y le puede cobrar por la cantidad de energía que usted ha usado de su propio sistema. La ley lo faculta, Mm. que es horrible, ¿no? Y hagan de cuenta que nunca dije eso, pero es verdad, Realmente mal, porque totalmente. alguna vez he viajado yo por el campo y he visto sistemas de riego con paneles solares. Exacto, pero eso Hace sí, años ya he visto eso, no es ahora, hace unos 10, sí, 15 años. Y exacto. sistemas grandes con varios paneles, con unos 5 o 6 inclusive. Puede Con, tener un parque entero si quiere, pero ese es un ¿sí? sistema dedicado, exclusivo. Si le Sí, sí, llega el exactamente. Estado, usted le dice, es mi sistema de riego independiente. Él es autónomo. No estoy generando energía. Tengo un sistema de riego autónomo. Y ese es el vacío legal que la ley no le puede hacer nada. Ya. Sí, porque si no sería ya también mucho abuso, si no No, te da bueno, la sí sería. solución. Pero puede hacerse eso. Sistemas autónomos, sistemas de riego, sistemas de comunicaciones, puede hacerse N cantidad de sistemas de potabilización de agua, se puede hacer autónomos. Quiere decir que se puede tener sistemas fotovoltaicos para este tipo de aplicaciones específicas, lo que llaman también sistemas dedicados,
y estaría totalmente legal y puede hacerlo. Muy bien, gracias. A la orden. Una pregunta, en el curso se da diseño y dimensionamiento y algún software también, ¿no? Sí, nos vamos a orientar en el diseño, si bien hay un software que le facilita, pero la intención es que también a partir del lapicito y papel pueda hacer el cálculo, pueda entender el cálculo de lo que sería mi arreglo de paneles solares, mi selección de lo que es el inversor, qué tipos de inversor, qué tecnología es la más adecuada, poder comprender la radiación solar. A partir de la radiación solar voy a determinar cuál es mi capacidad instalada necesaria y a partir del consumo que se va haciendo, cuánto es lo que se va a entregar a la red. Entonces, todos esos parámetros se dan. Está excelente, gracias. A la orden. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos, no tenemos. No sé si tenemos a alguien, vi una manito, pero creo que no era una mano. ¿Tienen alguna consulta? Ingeniera, Sí, a la orden. disculpe, para el almacenamiento de energía de un panel solar en un sistema on-grid, ¿no? Conectado a la red, ¿sería recomendable utilizar alguna tecnología actual como el litio, ¿no? Que su precio es un poco elevado o no es tan recomendado, ¿no? Porque si usted dice, ¿no? Que eso amortiza, por así decirlo, ¿no? Los Costo. consumos de energía durante el día, ¿no? ¿Valdría la pena eh, el excedente almacenarlo para la noche? No realmente, porque un poquito la filosofía que estaría utilizando es que yo estoy generando, yo voy a consumir lo que genero y lo que no consumo, lo que no lo consumo yo lo entrego a la red. En la noche se supone que yo debería estar sacando de la red. ¿Puedo colocar un banco de baterías? Totalmente, puedes. O sea, no es que el diseño no te lo permite, te lo permite. Pero también recuerda que ahí va a caer la mayor cantidad del costo. Entonces ya ahí no es un análisis de factibilidad tecnológica, ahí tienes que hacer un análisis de factibilidad económica. Ahora, a nivel de qué tipo de baterías son las más adecuadas. Partamos de la premisa de que vas a instalar tu banco de batería, más allá de la factibilidad económica y de la curva de retorno de inversión. Nos vamos a que se incorporó el banco de baterías. Hay tecnologías que si bien tienen impacto ambiental bastante considerable, por lo menos las baterías de plomo ácido. Un elemento a favor es que son bastante económicas, son bastante eficientes siempre y cuando tengan el mantenimiento adecuado y requieren espacios exclusivos porque sí emiten gases que pueden llegar a ser tóxicos y nocivos y un grado de peligrosidad. Pero su costo es sumamente más bajo que, por ejemplo, tener baterías de litio o baterías selladas. En ese sentido, eso es un factor que debes poder manejar. Pero la eficiencia es bastante elevada. De las baterías de plomo ácido, baterías buenas, porque también hay unas que no duraron nada. Por lo menos marcas buenas son la Basic, americana, la Power Solar, también americana, son muy buenas. Sí requieren un mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, recuerda que tienes que mantener los niveles de plomo ácido dentro de los rangos. Debes mantener o monitorear lo que es la densidad de ácido de la batería. Las baterías tienen un periodo de carga y descarga que deben cumplirse, porque si no se cristalizan. Entonces, son consideraciones. Si logras cubrirlo,
la relación costo-beneficio es favorable. Si no puedes garantizarlas, descarta la posibilidad de este tipo de baterías. Utiliza baterías de litio selladas que tienen un mantenimiento sumamente reducido, duplican el costo prácticamente de una batería de plomo ácido, pero no requieren casi mantenimiento. No sé, aquí, no sé si respondió eso a tu consulta. Sí, muchas gracias, ingeniero. A la orden, alguien menciona, igual creo que si el consumo es alto todo el día, la energía almacenada será mínima y el banco de baterías debe ser grande para dar frente al consumo. Eh, mm, mm, si tú tienes un consumo elevado, quiere decir que vas a tener un excedente para almacenar pequeño, poca energía, más allá de la potencia nominal instalada que tienes. Al tener un excedente poco, no requieres un banco de batería muy grande, más bien vas a tener que adecuar a ese parámetro de volumen de energía que estás entregando. Y aquí sí es importante la tecnología. No es que vas a tener un banco más grande y por eso mejor, no. Si utilizas batería plomo ácido, un banco de batería muy grande para cantidad de energía muy poca que entregas es contraproducente. Si tú no completas el ciclo de carga y descarga de una batería de plomo ácido, se deteriora. Quiere decir que se reduce su vida útil. Quiere decir que se daña y vas a tener que sustituirla. Entonces lo que hiciste fue un gasto que vas a tener que sustituir muy pronto. Es negativo, porque se cristalizan y no se rompen los cristales fácilmente. Entonces la batería tiene menor capacidad de almacenar porque le estás entregando menos energía. Ahí sí es importante que una batería sea dimensionada a su tamaño. Y el tamaño es cuánta energía le vas a entregar. Y garantizar que se cargue y se descargue. Diría completamente, pero no es verdad ese completamente. Siempre hay un margen, lo que llaman los márgenes de seguridad superior e inferior, que se programan a partir de los reguladores o regulador inversor integrado, según sea el equipo que tengas. Pero ese margen de cuánto le descargas y le cargas se programa. Lo que programaste debes cumplirlo, porque si no, tu batería se deteriora. Eso sí, tenlo presente. Repito, normalmente, si tienes una tarifa plana, quiere decir, gastas lo mismo de día y de noche, no hay un incremento por la corriente nocturna o diurna, no es recomendable el uso de un banco de baterías. Igual que el caso que mencionaba el compañero de los sistemas de riego. Los sistemas de riego no almacenan. Un sistema de riego bien diseñado no almacena electricidad, almacena agua. Solo almacena agua. Y lo dimensionas a través del tamaño del tanque de agua. Entonces, yo por lo menos pondría en tela de juicio si es necesario el banco de baterías. Sí te permite consumo nocturno, pero bajo condiciones. Y no puedes ponerlo más grande si no le vas a meter más energía, porque se daña y cuesta plata. Y es el que más cuesta. No sé si eso responde a tu consulta. Vale, gracias. No sé si tenemos alguna otra consulta. ¿Alguna pregunta o algo similar? Una pregunta así general, de todos los subsistemas que componen un sistema fotovoltaico, ¿cuál es el que tiene más costo? ¿Los paneles, los inversores, el sistema de inyección y recepción de energía de la red, si es un sistema on-grid seguramente en este caso no hay almacenamiento, ¿no? Entonces no se considera el sistema de almacenamiento.
Exacto, si tiene un sistema conectado a red, eh, el sistema de inversión regulador bidireccional es el que va a asumir el mayor costo. Si tiene un sistema fotovoltaico aislado, el banco de baterías es el que va a asumir el mayor costo. Eso a grandes rasgos. Gracias. A la orden. No sé si tienen más preguntas. Ay, mi cuello. Adelante, estimados participantes, pueden realizar sus consultas. Estamos llegando a la etapa final, ¿no?, de este evento. Bueno, si no tienen más consultas en este momento, agradecemos a todos su participación. Mil gracias. Les esperamos la semana que viene ya en el curso más ampliado. Estamos a total disposición. Cualquier duda, consulta. Y nuevamente, mil gracias a todos. De antemano, disculpen un poco la demora, factores técnicos y bueno, estábamos recepcionándolos a ustedes. Mil gracias por todo y muy feliz noche. Mil gracias. Agradecerle a usted, ingeniera, primeramente, ¿no?, por brindarnos la oportunidad, ¿no?, de llevar a cabo esta pequeña presentación, ¿no?, que va a ser como una introducción a lo que vamos a desarrollar para este día lunes, para el curso de diseño de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Agradezco también a cada uno de los participantes nuevamente por las preguntas y consultas que han realizado el día de hoy, ¿no?, que es muy bueno para que ellos puedan conocer, ¿no?, el alcance que vamos a tener dentro del curso. Y muy bien, agradecidos con todos ustedes. Esperamos encontrarnos el día lunes. Y bueno, vamos a tener una oferta muy especial a todos aquellos participantes que se han podido conectar el día de hoy. Y bueno, vamos a enviar el formulario al grupo del evento. Y esperamos que puedan llegar, ¿no?, con sus datos personales, y también vamos a estar enviando material académico de cortesía de parte de Vincat en compensación, ¿no?, por brindarnos su tiempo para el día de hoy. Bueno, sin más que añadir, ingeniera, le agradezco nuevamente. Y bueno, nos encontramos Dios mediante el día lunes. Y tengan todos muy buenas noches y tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Mar. Feliz fin a todos.